Hablemos más sobre este tema. Tengo el gusto de saludar a José Joaquín Eguía, economista pro Agenda 2030 y activista por los derechos humanos. Joaquín, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Pedro, muchísimas gracias por la invitación y a Milenio por abrir este espacio tan importante. Oye, este video que publica Eduardo Verástegui, ese texto que coloca, desató una serie de comentarios a través de todas las redes sociales de rechazo contra él. ¿Cuál es tu análisis de lo que viste hoy con Eduardo Verástegui? Claro, a mí me parece muy alarmante que un candidato a la presidencia publique esto. En primer lugar, quisiera poner en relieve que su publicación es una apología al crimen, ¿no? Y que también es una amenaza al genocidio. Acá podemos ver, ¿no?, como una pieza de rompecabezas, que su visión de nación o su proyecto de nación va en torno a en contra del derecho a discernir, en contra de la libertad de expresión, que eso lo deja claro. También me parece lamentable, y quiero que sea como el hilo conductor de toda nuestra conversación, que es un candidato a la presidencia y que de ahí deviene la importancia de este tuit y de las palabras, del peso de sus palabras. Quisiera comenzar un poco también poniendo sobre relieve y las tablas de qué es la Agenda 2030. Claro. Debemos de entender qué es y creo que mucho de su argumentación deviene en la falta de conocimiento en el tema. También para contribuir al voto informado de las y los mexicanos. ¿Qué es la Agenda 2030? Básicamente la Agenda 2030 es un acuerdo de 193 países que nace en Naciones Unidas y que es una hoja de ruta para las naciones, para la política tanto internacional como pública. Hablar de Agenda 2030, Pedro, es hablar de derechos humanos inherentemente. La Agenda 2030 está anclada al cumplimiento de los derechos humanos. Oye, y esto que vemos hoy con Eduardo Verástegui nos hace recordar sin duda a Donald Trump, a su amigo Claro. Donald Trump, ¿no? ¿Por qué implementar la misma tipo de campaña, de estrategia en un México que es tan distinto? Incluso el electorado se conforma de manera distinta al de Estados Unidos. Claro, creo que esto proviene mucho de cómo se apuntalan las encuestas a la presidencia. Es una estrategia que ya hemos visto en las olas de ultraderecha que se han dado, por ejemplo, en Europa, con partidos como Vox, España 2000, que desde ahí nacen. Y creo que tenemos que tener la alerta aquí en México para que esto no suceda. En ese sentido, me gustaría también resaltar algunos tintes en torno a su argumentación. Hablar de Agenda 2030 es hablar, como ya dije, de derechos, pero también es hablar sobre la lucha contra la pobreza, es hablar sobre desigualdades, es hablar sobre la lucha de género, es hablar sobre seguridad alimentaria, sobre muchos de los problemas que aquejan hoy al país. Sí. De eso va la Agenda 2030. Muchos decían a través de los comentarios a esa misma publicación de Eduardo Verástegui, ¿cómo? Sí dices que es un crimen el aborto, pero no es un crimen matar a una persona con un fusil por pensar distinto. Claro, y también creo que hay mucha incongruencia dentro de este candidato, porque recordemos que si bien es actor, también tiene una trayectoria dentro del ámbito altruista, entrecomillado claramente, y que él mismo se autodefine como activista. Tenemos, por ejemplo, dentro de sus hazañas, las diversas fundaciones como Somos Hermanos, donde él mismo se ha posicionado en pro de los que más lo necesitan, cuando el lema de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. Mi pregunta, y no es una pregunta retórica claramente, es cómo poder definirnos como activistas y cómo poder definirnos como defensores de los derechos humanos, cuando claramente los derechos humanos no son para unos cuantos, son para todas las personas. Y estos no son excluyentes y son universales. ¿Esto que vimos es una muestra de extremismo? Totalmente. Es extremismo puro y, como ya dije, va en consonancia de estas olas de ultraderecha que se están dando, por ejemplo, en España. Tenemos al partido Vox, que creo que sería muy relevante que la población mexicana volteara a ver lo que está pasando allá, donde se ha tildado ya de fascista este partido, donde esta misma argumentación se está dando. Y acá también lo definiría como extremista, porque cuando uno niega la Agenda 2030, está negando que América Latina es la segunda región más desigual del mundo. No, y que simplemente México es de los países con mayor cantidad de asesinatos de defensores de los bosques, de la tierra, de ambientalistas, vaya, en donde se vuelve más peligroso ejercer Totalmente esta convicción. Entonces, pues bueno, así las cosas, así lo que ha pasado y sobre todo también las reacciones que han surgido. Ya por último y rápidamente, la justificación que da, ¿qué opinión te merece? Creo que tenemos que estar muy alertas, tener como esta alerta de régimen autoritario y también preguntar, la Agenda 2030 está ligada a la democracia, una se retroalimenta de la otra.
si este personaje llega a la presidencia, ¿qué nos espera? Claramente una democracia no. Pues muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias.